Muy buenas noches, ¿cómo están? Arranca Made in Paraguay como cada domingo aquí a las 20 horas por C9N puntualmente y también en mi canal de YouTube. Estamos escuchando de cortina y viendo un video musical de una banda llamada Aviadores del Chaco. Muy lindo tema, se llama Es Así. Muy pegadizo realmente. Saludos a los chicos de Aviadores del Chaco. Hablando del Chaco, hoy vamos a tener un programa dedicado exclusivamente a nuestro Chaco paraguayo y al gran Chaco americano. No se pierdan. Todos los bloques van a estar dedicados al Chaco y es una oportunidad magnífica para conocer más de adentro. Por eso vamos a tener de invitados, en un ratito ya estoy con él sentado, con el que yo le digo así cariñosamente el País Fritz, va a estar con nosotros hablando de su Chaco, porque ya lo tomó como suyo, por supuesto, y también vamos a hablar de unos encuentros mundiales que se van a hacer en Filadelfia junto a Mariana Franco, mi queridísima esposa. Si ustedes no le conocen a mi esposa, le van a conocer en un rato más, pero ella va a hablar de su rol de directora, una de las directoras de esta red de mujeres. Y también con nosotros va a estar Eduardo, que es de la agrupación Avina. No es así, dice Aviadores del Chaco. Un poco más del video, ya saludamos. Monseñor, ahora voy a decir bien cómo es el título, Monseñor Miguel Fritz, obispo del Vicario Apostólico de Pilcomayo. ¿Cómo está, país? Muy bien, gracias, Leo. ¿Dije bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Naciste en Alemania, Sí. en Hannover. Así mismo. Conocí Hannover. ¿Así? Sí, Wow. sí. Estuve unos días en esas ferias mundiales que se, Sí, la mesa, Hannover Mesa. sí, que se hacen allá, que hay muchas ferias. Bueno, ¿qué te trajo a Paraguay? Yo soy Oblato de María Inmaculada, ¿verdad? Que es una historia aparte porque los Oblatos comenzaron hace 100 años la primera presencia católica permanente en el Chaco paraguayo. Ajá. Entonces yo desde siempre, desde mi niñez, conocía la historia y tenía el deseo, después de haber trabajado en una parroquia en Alemania, de conocer una iglesia diferente, la iglesia misionera. Y pedí permiso para venir por 5 años. Ahora estoy 40 años en el Paraguay. ¿Cuántos años tenías, país? Yo tengo 70 años. ¿Y tenías cuando tenía 30 años cuando llegué. ¿Cuándo llegaste? Sí. Y por cierto, también voy a cumplir 50 años de vida religiosa. Así un año lleno de jubileos. Ajá. Y eso, cuando tenías 30 años, bueno, llegabas de Alemania, llegaste a Asunción, ¿ya fuiste directo al Chaco? No, trabajé 2 años en Colonia Independencia. Ah, en Colonia Pero Independencia. no con los alemanes, con la comunidad paraguaya. Ajá. Después trabajé un año en Lambaré, en la formación con jóvenes. Y a partir de la visita del Papa Juan Pablo II llegué al Chaco. Hace, 37 años son ahora que llegué al Chaco. Y sigo en el Chaco con algunas interrupciones. Ajá. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el Chaco? ¿Qué te dijo el Chaco cuando llegaste? Yo llegué en el 85 ya de visita, ¿verdad? Pero Ajá. en el 88 permanentemente, pero ya conocía sobre todo nuestra misión con los indígenas, ¿verdad? Que es nuestro trabajo tradicional, histórico, emblemático, ¿no? Son experiencias que nunca me voy a olvidar. Mi primer encuentro estuve varias semanas en el 85 y pasaron muchas cosas con muertes y nacimientos y enfermedades. ¿Qué lugar fue para ahí? Pero discúlpame. El lugar se llama Fischat, Ajá. ese es el nombre de Nivaclé. El nombre boliviano, porque fue todo ocupado por bolivianos, fue Laguna Escalante. Ajá. Y la iglesia, el nombre de la iglesia es Parroquia San Leonardo. Ese queda a 40 kilómetros de General Díaz, sobre la frontera misma con Argentina. Ah, con Argentina. Sí. ¿Y ahí fue donde empezaste, digamos, tu misión como misionero en el Bueno, Chaco? en el Chaco, no. No. En el Chaco comencé en Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia. En el 88 estuve casi 20 años allá. Después me pidieron... Cerca de Santa Teresita. Sí, todo sí, eso. al lado de Santa Teresita, ¿no? Pero en aquel tiempo era bien aparte. Donde ahora es la ciudad era monte. Nosotros solamente vivíamos en el fortín militar. Ajá. En aquel tiempo había 1.200 soldados. Y donde ahora es la ciudad de Mariscal Estigarribia no había casa, solo árboles, ¿verdad? Ahora vivimos allá en la parte civil, donde viven más o menos 3.500 personas y está creciendo.
cambió muchísimo. Y esa parte de Santa Teresita estuvo Juan Pablo II. Sí, estuvo en Santa Teresita, no en Mariscal. Aterrizó en Mariscal en el aeropuerto Claro. y estuvo en Santa Teresita. En una parroquia pequeña, digamos, ¿no? Bueno, Relativamente. la misión, ¿verdad? Detrás de la iglesia se abrió un espacio, había 6.000 indígenas, Ajá. el encuentro más grande que jamás hubo de indígenas en el Paraguay, ¿verdad? Y fue algo inolvidable. Y la comunidad lo recuerda todos los años, sobre todo por el mensaje que el indígena dio, que logramos mantener en secreto, porque estamos hablando del tiempo de la De dictadura. la dictadura, claro. ¿Verdad? Y fue muy fuerte el mensaje. Dijo el indígena que aquí las vacas tienen más tierra que nosotros, los militares mandan todo, no nos entienden y no se respeta nuestra cultura, etcétera, ¿verdad? Y fue un golpe muy duro y le afectó muchísimo a Stroessner. Incluso hay investigaciones que comprueban que todo este evento aceleró la caída de Stroessner, Sí. que ni un año más tarde se cayó, ¿verdad? Y en la despedida del Papa en el aeropuerto, Stroessner hizo alusión a todo lo que están haciendo para los indígenas, que por supuesto sabemos que era farsa, ¿no? Incluso había una mamá de una hermana religiosa que escuchando el discurso del indígena, murió de impacto, ¿verdad? De infarto. Sí. Y esta hermana llegó a trabajar en el Chaco después, ¿no? Tuvo un impacto muy grande. Y estoy pensando en esa época también justamente de lo que dijo el indígena y sigue siendo igual. O sea, hay más vacas que indígenas. Claro, no solo indígenas que más vacas en el Chaco que habitantes en el Paraguay. En el Paraguay. Creo que hay Ahora, 12 millones de vacas por ahí, y somos 6, 7 millones de así habitantes. mismo, ¿verdad? Y bueno, ahora no sé si está disminuyendo porque ahora está creciendo el tema de la soja y del algodón transgénicos. Paraguay es uno de los países con más permisos transgénicos en el mundo, Sí. solo superado por Argentina y Estados Unidos. 74 eventos transgénicos tiene el Paraguay. Eso pasó sobre todo con el golpe a Lugo. A partir del golpe a Exactamente. Lugo, Federico Franco fue el que habilitó abiertamente. Así mismo, ¿verdad? Incluso el golpe mismo, piensan algunos que tiene que ver mucho con Monsanto, para decir el nombre. ¿verdad? Exacto. Así mismo. Que hoy es Bayer, digamos. Hoy Así, cambiaron así el es, nombre. sí, sí. Para- Bueno, y los sí. o sea, el tema de los transgénicos de por sí no sabemos qué consecuencias va a traernos en el futuro para el ser humano, pero sí que sabemos las consecuencias que tienen los agrotóxicos, sin los cuales no se puede plantar estos productos transgénicos. Claro. Y eso nos está haciendo un daño tremendo, aparte de la deforestación galopante. El Chaco es uno de los puntos más alta de deforestación en el Del mundo, ¿verdad? Y nosotros lo vemos todos los días y sufrimos las consecuencias porque cada vez hay menos agua, aunque este año sí que tuvimos inundación muy grande y el calor es tremendo, ¿no? Y yo recuerdo una escena que me quedó grabada cuando fui al Chaco, una de las veces que fui con un cineasta italiano, y entramos. Él no podía entrar en una reserva que era de su familia porque estaba rodeado de estancias. Y entonces tuvimos que entrar por la estancia de Favero. Y estábamos yendo y yo veo que las vacas se acercaban a un lugar y no estaban entendiendo y frenamos. Se estaban acercando a un bebedero automático. Es decir, las vacas se iban a tomar agua de un bebedero automático. Me parece bien que le cuiden a los animales, pero yo digo, al mismo tiempo, ahí a unos kilómetros los indígenas no tienen agua. Así es. O sea, Nosotros- la vaca tiene y no el ser humano. Nosotros tenemos un acuífero grande que es el Urendá, debajo Urendá. del Chaco, que aprovecha Argentina, que aprovecha Bolivia y que aprovechan no solo faveros, sino más estancieros, 350 metros de profundidad, con bombas tremendas que apeligran nuestra electricidad Mariscal, porque todo va sobre nuestro transformador en Mariscal, y usan agua de primera calidad para las vacas y para la soja y para el algodón, ¿verdad? Y después tienen que acarrear agua con cisternas para los indígenas que muchas veces usan agua del Tajamar. O sea, es una perversidad total, ¿verdad? Y tengo que decir que mis dudas sobre el acueducto no me pueden quitar después de 30 años que estoy escuchando este tema, no solo por los fracasos que el acueducto no funciona, sino porque
Se me lo confirmó el ingeniero Oscar Rodas del WWF. No podemos trabajar contra la naturaleza. Ese tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias y ya estamos sufriendo, ¿verdad? A mí me echan en cara que estoy contra el progreso. No, estoy pensando en el futuro. No solo en hoy y mañana, sino en pasado mañana. Los mismos que ahora están haciendo este daño ecológico, que no piensan en sus hijos, ¿verdad? Solo piensan en tener la plata ahora, ¿verdad? Bueno, y el acueducto, ahora con el nuevo intento que también ya fracasó, ya no llega a las comunidades pobres, que según la ley, 30% tiene que llegar para la población y el resto puede ser para estancias de industria, sino termina ahora en Loma Plata. Entonces se ve perfectamente a quién beneficia y para quién está proyectado todo eso. Pero es una locura de bombear 5 millones de litros diariamente de un río que estaba casi sin agua, ¿verdad? Bombear arriba, ¿no? Teniendo el acuífero allá, ¿verdad? Y entonces yo coincido con el ingeniero Rodas que tenemos que estudiar la naturaleza y aprender de ella, ¿verdad? No podemos cometer los errores que se cometió en Israel, en Pakistán, donde se causaron desastres ecológicos, ¿verdad? Entonces el tema de la microcaptación, aljibes por supuesto, también de la macrocaptación, que gracias a Dios se está implementando en alguna parte ahora, y yo creo que esa es la única forma. Ahora la inundación en Mariscal bajo agua, Santa Teresita bajo agua durante 2-3 meses. Por fin se logró, ¿verdad?, de bombear con bombas potentes el agua, tirar por ahí, que afectó a las chacras de los indígenas Nivacle, y tirando el agua, ¿verdad? Y ahora acarreando agua de vuelta. Entonces, en vez de aprovechar esta agua como hacen los menonitas en Loma Plata, crear espacios enormes, macrocaptación, y usar esta agua, tratarlo y usarlo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si falta cabeza o si falta voluntad política, pero duele ver esta realidad. ¿Y cómo es la relación, país, entre los menonitas y las comunidades? Te digo porque los dos comparten un sitio en común y uno ve, y está bien que los menonitas puedan progresar, tener sus, sus comunidades bien florecientes, etcétera, pero ¿cómo es la relación? Porque hay una diferencia muy grande entre una comunidad indígena y la comunidad menonita, digamos. Bueno, depende a quién se escucha, ¿verdad? O sea, conozco la versión oficialista de los menonitas, la visión de la historia de los menonitas, conozco la versión de Hannes Kalisch, que grabó a muchísimos ancianos, sobre todo del pueblo Enklet, ¿verdad? Y suena muy diferente, ¿no? Suena muy diferente. Evidentemente, el progreso de los menonitas no lo hubieran logrado sin la mano de obra de los indígenas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la manifestación de estos días, ¿verdad? Se ve, ¿no?, que las comunidades indígenas, los líderes indígenas que están comprometidos con el mundo menonita y con el mundo de la política local de allá, se tuvieron que pronunciar en contra de la manifestación. Entonces, ya dice algo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar de la situación del Chaco, pero ya que empezamos con esto de la deforestación, yo recuerdo que hubo un intento de hacer que haya como una especie de deforestación cero, aunque en la región oriental tampoco funciona 100%, pero por lo menos hay una ley. Se quiso hacer en el periodo anterior 50% por lo menos que no se toque, y tampoco fue posible, digamos, porque existe una palabra que utilizan de una manera, ¿cómo decirlo?, muy suave, que es uso de cambio de suelo, y eso en realidad significa hago lo que quiero. Exactamente, así mismo, significa deforestación. Bueno, es un tema muy duro. De ahí entra el tema de las certificaciones. Las certificaciones, que un estanciero deja sus 25%, pero paga una suma X a una organización que lo pasa a una comunidad indígena, por ejemplo, que se compromete a no tocar tantas miles de hectáreas. Pero esta plata no llega a las comunidades indígenas. Y esa es la mafia enorme que está ocurriendo ahora, que se están beneficiando de los millones, miles de millones de guaraníes que vienen supuestamente para la certificación, para hacer ese equilibrio artificial, y no llega a las comunidades indígenas, sino queda en bolsillos de funcionarios públicos, de concejales y de gestores que asaltan a indígenas cuando ellos salen del banco con esta plata.
todo es organizado. A los indígenas, yo te puedo decir nombres muy claros, no quiero decir nombres acá evidentemente, pero de una comunidad indígena se trata de 1.300 millones de guaraníes comprobados que corrieron y al cacique anterior le ligaron 500.000, eso es todo. ¡Qué bárbaro! Así, ¿verdad? Es una cosa, y esas son muchas comunidades, solamente en Boquerón, muchas comunidades afectadas por eso. Vamos a tener que hacer una breve pausa para ir porque tenemos varios temas que quiero tocar contigo. Y antes de irnos a la primera pausa, te quiero preguntar, porque vos en tu misa, cuando hablas, en tus homilías, hablas obviamente con muchas familias indígenas también. ¿Cuál es la realidad más dura que ellos enfrentan en el día a día? La realidad más dura es que muchas veces en esta época están sin agua, están sin comida, evidentemente, que todavía existen comunidades que no tienen tierra asegurada, una cosa que no se entiende después de tener ya casi 30 años una constitución nueva, ¿verdad?, que define claramente que, por cierto, la cantidad que define casi ninguna comunidad indígena tiene. Y el Estado, nada, no cumple su rol ni le interesa. Porque la política indigenista, si podemos hablar de esta, es asimilista, o sea que los indígenas dejan de ser indígenas, incluso ahora ya quieren dar títulos individuales a familias indígenas, y existe ya eso, ¿verdad?, para que después pueda comprarlo y destruir la comunidad, ¿no? Porque esta ley, esta constitución define que existen las tierras comunitarias, que es un logro, ¿verdad? Claro. No sé si fue en una homilía o en qué momento dijiste, corregime si fue así, que el presidente no tiene una pizca de idea de lo que le pasa a las comunidades indígenas. Creo que no sé si fue así textual. Yo me quedé con la boca abierta cuando él llegó a la conferencia episcopal y dijo que el problema de los indígenas es que no pagan impuestos. Entonces digo... ¿En serio dijo eso? Así mismo digo. Entonces nos quedamos ahí, la hermana Raquel, ¿verdad?, que era en aquel momento la presidente de la Conferpar, y yo, nos quedamos, nos reaccionamos, y él nos dio cuenta y dice, no tengo razón. No, dijimos. Dice, entonces tendré que hablar con ustedes, cosa que nunca ocurrió, ¿verdad? Pero entonces, ¿de verdad no tiene idea? Yo no sé si no tiene o si no quiere tener, la verdad. O sea, duele escuchar algo de un presidente de la República, ¿no? Que no pagan impuestos, dijo. ¿Así dijo? Bueno, vamos a hacer una breve pausa para ahí, ¿sí? Una brevísima pausa y seguimos hablando de nuestro querido Chaco Paraguay. Bueno, aquí en el segundo bloque con el País Fritz, el querido País Fritz, hablando de la realidad cruda y dura del Chaco paraguayo. No tenemos nada que esconder porque si no seríamos dos personas que estaríamos mintiendo y no es nuestra idea. País, justamente mencionaste hace un ratito que hubo una marcha para volver a de los indígenas, ¿no? Que ellos quieren volver a tener su local en Asunción, ahí en la zona donde estaban anteriormente, cerca del hospital militar. Un poco ese es el pedido. Bueno, dónde va a estar es otro tema, porque sabemos que hay también un embargo sobre este local, o sea, eso va a ser complicado, ¿verdad? Pero sí, necesitan una presencia en Asunción, evidentemente. Y la decisión de salir a Asunción, aunque el ministro del Interior se nos quiso vender para estar más cerca donde hay indígenas, sabemos que es una farsa, sino quieren sacar a los indígenas que molestan, ¿verdad? Pero hay que preguntar por qué molestan, por qué indígenas vienen a Asunción, sobre todo en la parte oriental, donde la situación es mucho más precaria, ¿verdad? Porque en el Chaco hay más comunidades indígenas que tienen por lo menos tierra titulada, aunque no todas. Entonces, la solución no es sacar a los indígenas de la calle. Y justamente, ¿qué sentís vos? Porque yo tengo mi dolor también cuando escucho a veces en la radio que algunos dicen, tienen que ir la policía y los fiscales a sacar la patada de la calle a los indígenas. ¿Por qué cierran la ruta? Que se dejen de joder estos inútiles. Duele mucho escuchar eso, y duele ver a los indígenas, duele ver, ¿verdad?, que están ahí mendigando en las calles, mujeres con sus criaturas, que están armando su carpa negra ahí en la calle, bañándose en plena calle. Duele, ¿verdad? Es indigno, ¿verdad? Pero la solución no es sacar la oficina, para así los indígenas no sean más visibles, ¿no?
los indígenas logran a la fuerza hacerse visibles, ¿verdad? Y saben que molestan, ¿verdad? Es la única forma, lastimosamente, que pueden llamar la atención y conseguir algo. Cierre de rutas y permanentemente quedar en lugares donde no están deseados, ¿verdad? Porque hay que entender que ellos no están aquí porque tienen ganas de venir, no es que dejan su comunidad para venir a cerrar o pedir una monedita en el semáforo. No es esa la idea, no tienen ningún tipo de protección del Estado, no tienen ningún tipo de ayuda. Cuando nosotros vemos las ayudas multimillonarias a los ojeros, al transporte público, etcétera, pero a las comunidades indígenas nada. No, el presupuesto indígena prácticamente no existe. No existe. No hay, unos pedidos es que haya plata para comprar la tierra, asegurar la tierra, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, yo estoy en este momento en esa semana misionera, ¿verdad? Sí. Hoy, toda la mañana, tuvimos la presencia de un chamán paí que nos cantó toda la mañana, nos rezó, nos contó su historia, su organización. Eso da gusto ver, ¿verdad? Así quisieran vivir los indígenas, pero para eso necesitan tierra asegurada, necesitan manera de poder vivir, ¿verdad? Hasta ahora, las 35 comunidades que perdieron su tierra por la Itaipú, no se habla de esto, no se indemniza, ¿verdad? Y la solución no es sacarles de donde vivían con la pesca y meterles en una parte donde no hay ni río. Exacto. ¿De qué van a vivir, verdad? No es la solución, ¿no? ¿Y cómo se le puede explicar a la gente, yo digo insensible, cuál es lo que ellos llaman modelo de desarrollo y que ellos son el subdesarrollo, digamos, ya, hablando de los indígenas, ¿verdad? Para mí es exactamente al revés, ellos fueron protectores siempre de la naturaleza, cuando estaban ellos solos no había esta deforestación tremenda. Exactamente, ¿verdad? Siempre se les tenía como guardianes de la tierra que podrían ser, ¿verdad? Pero ahora ya está creciendo una generación que no conoce más lo que es un algarrobo, ¿verdad? En Filadelfia los niños indígenas no tienen ni idea lo que, ¿verdad? En Fischat, en las comunidades, ahí todavía, yo estoy probando, ¿verdad? Me llevan y me muestran y saben lo que es, ¿no? Pero se está perdiendo eso, ¿no? Y existe una discriminación, Sí. aunque muchas veces solapada, escondida, ¿verdad? Que no se puede negar, ¿no? No se quiere ver indígenas en las oficinas públicas. Y los indígenas están sintiendo eso. Y las dificultades que tienen para tener acceso a estudios terciarios, es duro eso. Y entonces no tienen perspectiva, ¿verdad? Y a mí me duele mucho ver jóvenes indígenas sin perspectiva, ¿verdad? Ahora ya logran muchos hacer su bachillerato, ¿no? Ese es un logro muy grande. En una generación, cuando yo llegué al Chaco, el único colegio al norte de Cerrito era en Mariscal Estigarribia y estaba en una situación mejor no mencionarla, ¿verdad? Muy deplorable. Por eso creamos un colegio parroquial. Ahora hay colegios indígenas en comunidades indígenas. Santa Teresita, Fischat tiene su propio colegio. Un progreso. Pero después tienen el bachillerato y ¿qué hacen con eso, verdad? Para poder estudiar, ¿dónde van a vivir? ¿Quién les va a pagar? No tienen medios propios, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad muy grande, ¿verdad? Tienen el deseo de también progresar en ese sentido, formarse más, pero ven la casi imposibilidad. Entonces duele eso y claro, entonces muchos caen en el alcohol y en la droga. Y en algún momento también, en alguna declaración que hiciste, hablaste de que los materiales, por ejemplo, eléctricos que se llevan a las comunidades son de mala calidad y los buenos se colocan en las estancias, por ejemplo. Bueno, es la misma cosa que pasa con las máquinas del Ministerio de Obras Públicas. En vez de arreglar los caminos, van a las estancias. O sea, el sistema corruptivo es tan metido, ¿verdad?, que es tremendo, es impresionante eso, ¿no? Y así también recibí las informaciones estas, ¿no? Que vienen materiales para electrificación, pero al final llegan en estancias y no llegan a los lugares para los cuales estaban destinados y en el mejor de los casos llevan más materiales usados, cables usados a las comunidades indígenas, ¿no? También vemos que muchas veces las casas, lo que se llamaba antes de Navidad, que ahora es el MOVE, ¿no? Sí, están mejores ahora, ¿verdad? Pero son gente de la parte oriental que no tiene idea del Chaco, traen materiales de la parte oriental que muchas veces no sirven, los ladrillos, el tema de los aljibes.
traen gente de la parte oriental que no saben lo que es una aljibe, ¿verdad? Y entonces hacen el aljibe como si hacen un pozo, hacen el muro y después hacen el piso y desaparece el agua. Tenemos cantidad de aljibes hechos por gobernación y municipalidad que no sirven para nada. En vez de dejar a los indígenas que saben hacerlo, tenemos varios Nivaclé que saben hacer excelentes aljibes. Logramos, en un caso, por ejemplo, en Fischat, que el gobernador y el arquitecto aceptaron eso y aceptaron los ladrillos que los mismos indígenas hicieron. Hay posibilidades, ¿verdad? Pero para eso también se necesita que dejen de promover a sus amiguitos políticos que ellos hagan las obras y la sobrefacturación de 100% que sabemos, ¿verdad? Que existe por todos los lados. Incluso comprometen a los indígenas que tienen que firmar tal cosa y saben perfectamente que es sobrevalorado, sobrefacturado y tienen que firmar porque si no, no reciben nada. Y la situación del agua para ahí, como me hablaste del acueducto, pero en general, digamos, eso de estar mendigando agua o estar teniendo que buscar kilómetros para llevar un poco de agua potable. Sí, esa situación existe. Yo conozco una comunidad que varias veces tuvieron que ir a una estancia vecina, sí, varios kilómetros y traer balde de agua, ¿verdad? Existen todavía situaciones así, sobre todo en esta época de invierno, que ahora este año, por milagro, ¿verdad? Tuvimos lluvias ahora en estos días, sí, que es extraordinario, ¿no? Suele ser muy seco. Es muy seco, ¿no? Yo viví 5 años allá en Fischat, donde nosotros durante 2 meses tuvimos que buscar con balde de agua para poder bañarnos y la gente no tiene, ¿verdad? Es muy difícil. En algún caso se consigue pozos, pero siempre es salado y los indígenas no pueden tomar esta agua cuando tienen un poco de sal, ¿no? Porque están acostumbrados al agua de lluvia y les hace mal, ¿verdad? Entonces hay que saber aprovechar el agua de la lluvia y hay que tratarlo. Estuvimos hablando de la deforestación país. ¿Cómo crees que se puede convivir, digamos, entre estos dos modelos, el agroindustrial, el ganadero, exportador y el medio ambiente? Hay una mentalidad que nos trae el sistema neoliberal capitalista que todo tiene que crecer y no hay crecimiento sin fin. No existe eso en un mundo en que estamos. No puede ser, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos que aprender que en toda la producción, sea de vaca, sea de soja, sea de algodón, lo que sea, aparte del tema del transgénico y agrotóxico que es de mal, ¿verdad? Sí. Que no se puede seguir creciendo siempre más, sino hay que aprender a limitarse y decir hasta este punto es suficiente, yo puedo vivir bien con eso, ¿para qué tengo que crecer y ganar más si ya tengo suficiente? Y al lado hay gente que no tiene ni suficiente, ¿no? Y el caso de los incendios, país, está bien, ahora tuvimos agua, pero podemos prepararnos también porque cada año ocurre y se arrasa todo el Chaco. Pero mira el incendio que tuvimos el año pasado, sí, donde sufrimos en Mariscal, que no pudimos ver casi la mano delante de la cara, ¿verdad? Durante semanas. Yo después de un mes salí, me fui a Santaní y vi el cielo la primera vez después de un mes, ¿no? Y ahora prácticamente a ninguno de los culpables se le castigó, leí ayer, ¿verdad? Eso te iba a decir, estaba buscando justamente ahora, sí. Sí, entonces ahí viene todo el otro problema que tenemos con nuestro sistema judicial, ¿no? Que es escandaloso, ¿verdad? O sea, el año pasado por fin se encontró un culpable y se supo quién emprendió el fuego y sin embargo la fiscalía, y eso vamos a tratar la próxima semana, vamos a poner el nombre porque no estoy recordando. Ahí está, a ver, esta es. Acá me voy a parar un ratito. Dice, el monseñor Gabriel Escobar, obispo de Chaco, tras recibir un informe, denunció que el Tribunal de Apelación de Alto Paraguay resolvió el sobreseimiento del principal sospechoso del incendio que se produjo, la devastación en el Cerro Choboreca, que estuvimos llorando todos, viendo los rescates, los bomberos. No se hizo una investigación, quedó libre y queda impune. Es una vergüenza, dice Gabriel Escobar. Así mismo es, ¿verdad? Tenemos un caso donde en una comunidad indígena se colocaron 2 menonitas y un paraguayo en plena tierra indígena, durante 15 años armaron sus estancias, ¿no? Fue hasta la Corte Suprema, por supuesto, recibieron toda la razón los indígenas, ¿no? ¿Caso Loma estamos hablando? Exacto, ¿verdad? Y el paraguayo allá
cortando encima que ya tiene que desaparecer, cortando Palo Santo a la vista y se denuncia con evidencias y la reacción toca a otra institución, no podemos hacer nada. O sea, ahí también hay una trampa, ¿verdad? Que con tantas instituciones que si no se trata bien, si no se sabe a qué juzgado y a qué instancia de primera y no sé qué, entonces se archiva y no pasa nada, ¿verdad? Y por medio muchas veces corren los sobres, ¿no? Claro que sí, porque esto que estamos mostrando, que se supo por primera vez quién empezó un fuego, que fue una gran cosa saber descubrir, incluso con sistemas satelitales, resulta que queda impune completamente. Es una vergüenza, como dice Monseñor Gabriel. Plenamente tiene razón. Y el caso del Loma, digamos, porque la Corte Suprema le dio el título, o sea, dijo que es tierra indígena, creo que el INDER también, hasta el presidente de la República no le quedó otra, le entregó los títulos, digamos. Sí. ¿Y cuál es el proceso? ¿Sabes cómo está la cosa? Porque lo sé muy bien. Lo sé muy bien, con muchos detalles, perfectamente bien. Para evitar, ¿verdad?, una reacción violenta que sea la justa, que tiene que desaparecer. O sea, hay 3 estancieros que tienen que salir. No, uno salió porque tenía poca inversión. Uno salió. Pero uno está y me dice que yo invertí 5,5 mil millones y quiero una... ¿Indemnización? Indemnización por la mejora, dice, ¿verdad? Quitó los árboles y dice que es mejora. Claro, desde su punto de vista empresarial se entienden. Y estamos dialogando con él todavía, ¿verdad? Pero él ya está haciendo también sus manejos judiciales con jueces y entonces no puede ser, ¿verdad? Y hay un tercero. Y el otro paraguayo, él incluso buscando de armar a los indígenas para que perforen el tanque de agua y sacando todavía ahí Palo Santo, ¿verdad? Es una cosa increíble. O sea, quiere saquear todo antes de irse, algo así. Y claro, ¿verdad? Si uno se mete en el pellejo de ellos desde el punto de vista empresarial, intento de comprender, ¿verdad? Claro, invirtieron mucho, querían hacer un bien, y no son gente mala, o sea, trata bien a los indígenas, todo eso, ¿verdad? Pero la situación es que tiene que salir, ¿verdad? Porque cuando hay un desalojo a indígenas o a campesinos, sí, vienen 500 policías, tanques, claro. el actual Enrique Riera o Fidel Zavala haciendo sus leyes para criminalizar más, así que se mismo. Vayan presos, pero cuando mismo. Tiene que ser al revés, la cosa no funciona. Así mismo. Ahora Cerrito en la Par Oriental, otra vez la tercera vez creo que está en peligro de desalojo, ¿verdad? Increíble, ¿no? Y ahí al revés. Pero eso si uno tiene solamente el foco, el lente y dice producción, ¿verdad? Producen. Entonces, claro, los indígenas no hicieron nada, sobran, ¿verdad? Y lo que producen son los buenos. Si es el único criterio. Por eso tenemos que cambiar el lente, ¿verdad? Tenemos que cambiar el foco, tenemos que tener una visión diferente, ¿no? Y yo estoy harto cuando me dicen, tienen que enseñar a los indígenas que trabajan, ¿verdad? Sí. Que produzcan. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy? ¿Con qué derecho, verdad? Si ellos desde hace 10.000 años viven allá y saben vivir, y sabían vivir mucho mejor que ahora, entonces, ¿con qué derecho venimos nosotros y decimos que ellos deben y tienen que no sé qué? Imponerle, digamos. Y claro. Y permitime una última pausa, por favor, y ya volvemos. Bueno, realmente podríamos hablar muchísimo con el país, después vamos a seguir hablando del Chaco también. ¿Qué es la Red Chac, país? La Red Chac es la red eclesial del Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Esta iniciativa es como consecuencia de lo que hizo el Papa, que creó una primera red, la Red PAM, de la Amazonía, ¿verdad? Porque él dice que lo que marca la natura, lo que viene del creador, es lo que está creado, son los biomas, ¿verdad? Y el Amazonas es un bioma que después se repartieron entre 9 países aparte. Y el Chaco también es un bioma, ¿verdad? Como Mariana explicó muy bien, ¿verdad? Sí. La selva seca más grande del mundo, etcétera, que abarca 4 países, pero es un bioma, ¿verdad? Exacto. Y el acuífero Guaraní también, ¿no? Y entonces se formó una red eclesial, que significa aparte de la iglesia, pero tomando no solo los aspectos eclesiales, sino de la cultura y de la naturaleza, ¿verdad? Y entonces entrar en diálogo con esta realidad. Nosotros realizamos muchísimos
diálogos territoriales, es decir, hablar con los jóvenes, con los líderes, con las mujeres, con los ancianos, cuáles son los dolores que ustedes tienen en todos esos tres niveles, cultural, eclesial y de la naturaleza, ¿verdad? Y cuáles son las esperanzas. Y a partir de eso, a ver cómo podemos trabajar para mejorar la situación y tomar en serio lo que la naturaleza es y salvar, ¿verdad? La naturaleza. Y todo eso desde el punto de vista de la iglesia. Porque la idea es que aparte de eso que ya se logra en la Amazonía, que no solo los obispos toman las decisiones, sino que también toda la gente que vive en esta zona también tenga voz y voto, ¿verdad? Para tomar decisiones. Ese era el gran legado que nos dejó el Papa Francisco, ¿verdad? Y ahora ya tenemos 3 y está comenzando un cuarto, una red de este estilo, solamente en América Latina. Existen otras en África, en Asia. Y también hay una asociación de todas estas redes que el año pasado tuvieron un encuentro en Roma, donde nosotros estamos representados, ¿verdad? Y esta Red Chaco fue fundada hace 3 años acá en Paraguay. Ajá. Pero por tener Chaco y acuífero guaraní, está Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia, ¿verdad? Que abarcan estos 2 biomas, ¿no? Entonces hay reuniones donde se habla netamente sobre el Chaco y otras netamente del acuífero guaraní y después otros donde hablan todos juntos, ¿no? Y está la Red Chac Paraguay, ¿verdad? Que tiene su equipo, y está la Red Chac también a nivel de todos esos 4 países, ¿no? Interesante. Te iba a preguntar justamente sobre el Papa y la casa común. Eso. Y vos también dijiste una frase puede sonar dura cuando dijiste, violar la naturaleza es como una blasfemia. Sí, porque es obra de Dios, ¿verdad? Nosotros, por ese tema del Monte Virgen, cuando yo llegué al Paraguay y en la parte oriental la gente hablaba del Monte Virgen y le brillaban los ojos. Yo ahí comencé a entender lo que nosotros católicos, cuando hablamos de la Virgen y de la virginidad, ¿no? Que mucha gente lo usa nomás sin pensar. Eso significa donde se toca directamente la mano del Creador. Así como Dios ha creado, Dios ha puesto en este mundo, ha hecho que crezca, ¿verdad? La naturaleza así, y que los otros seres humanos también somos parte de esta creación. Y entonces eso, ¿verdad? Es una responsabilidad grande que está en nuestras manos, ¿no? Muchas veces se ha malentendido el primer libro del Génesis, ¿verdad? Que compartimos con los judíos, sí. Donde dice, Dios entregó a las manos la responsabilidad del hombre esta creación, lo que ha creado, ¿verdad? En todas las culturas existen esta clase de narraciones, claro, de mitos, ¿verdad? Sobre la creación, ¿verdad? Y siempre está este respeto a la naturaleza y este sentimiento que es algo mucho más grande que nosotros no hemos creado, que viene, ¿verdad? Y está dado en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, y cómo lo tratamos, ¿verdad? Y el respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia la creación, ese es lo que nos pide la Biblia y nos pide el Papa también con Laudato Si, ¿verdad? ¿Cómo tomás cuando algunos dicen el país Fritz que no se meta en política, digamos, que haga lo suyo, que no se meta en la política? No existe un ser humano que no esté metido en política. En el momento cuando yo vivo en una familia, en una comunidad, voy a una escuela, a un colegio, trabajo, entonces estoy metido en política. Porque política tiene que ver con toda la convivencia humana en una sociedad concreta donde yo esté, ¿verdad? Con la cultura respectiva que yo vivo y que me está regalado. Entonces no hay un ser apolítico, ¿verdad? Claro. Y entonces una cosa es pronunciarme sobre o hacerme miembro de un partido que no voy a hacer nunca, ¿verdad? Pero tengo que abrir mi boca cuando veo que gente a mi lado está sufriendo, y cuando la naturaleza está sufriendo no puedo callarme, ¿verdad? Y que me tilden de político, de antiprogresista, no me importa, ¿verdad? Pero ese es mi deber. Es que además tenemos el ejemplo del Papa Francisco, que él empezó, no digo que él empezó, pero le dio una voz muy fuerte, digamos, a todo lo que se llamaban los suburbios de los países. O sea, estos países, como él mismo dijo, fueron a elegir un papa del fin del mundo. Sí, él habló mucho de eso en todas sus
no solamente en su homilía, en su encíclica, y por fuerte el nuevo Papa también está siguiendo esta línea, digamos. O sea, es una línea de la Iglesia Católica. Y si el Papa es el representante de Cristo en la tierra, entonces, discúlpenme que diga esto, que se dejen de joder, digamos, para eso están ustedes tienen que representar la voz del Papa. Y lo estamos haciendo y lo están en la haciendo. medida que podemos, ¿verdad? Sí. Esta mañana comenzamos el día con el canto de San Francisco, ¿verdad? 800 años, una maravilla, ¿no? Y mira, durante 800 años no perdió ninguna de su brillantez, de su maravilla, de su valor, ¿verdad? Ese canto, ¿no? Y ¿Cómo dice el canto, padre? ¿Recuerda una parte? Y sí, donde dice hermana muerte, hermana agua, hermano aire, ¿verdad? Donde habla como de toda la naturaleza como hermanos, ¿verdad? Ahora hay países que están procurando que te da, digamos, una persona jurídica a la naturaleza. Sí, en Bolivia se hizo eso. Eso, ¿verdad? Entonces, en esta línea estás, ¿verdad? Y comenzamos afuera en el pasto con los cantos de los pájaros esta mañana nuestra oración, ¿verdad? Una maravilla, ¿no? Qué hermoso. Si uno realmente está atento, sabe mirar y sabe escuchar, hay tantas maravillas, ¿no? Y bueno, y en el Chaco mira, tenemos una fauna y una flora única, ¿verdad? Pero está en peligro. Sí. Yo hace 2 años la primera vez vi un jaguarete delante mío, ¿verdad? Pero ya es raro de verlo, ¿verdad? Nosotros tenemos todavía indígenas sin contacto, que viven como 10.000 años atrás, ayoreos, pero están en peligro. Sí. Sabemos que hay estancieros que dicen a sus peones, métele plomo cuando encuentres a uno, porque tienen miedo de perder la soberanía, porque claro, para protegerlos, que estamos obligados en el Paraguay, por los convenios que firmó el Paraguay, de protegerlos, tienen el derecho a vivir en ese estado sin contacto mientras que lo quieran y puedan. Pero ¿hasta cuándo van a poderlo? ¿Verdad? Solamente en el Paraguay, en el Chaco paraguayo, en la Amazonía, existen todavía pueblos que viven esta realidad que es fascinante, ¿no? No solo a nivel antropológico, que soy antropólogo también, sino es una maravilla, ¿verdad? Porque es lo que estaba diciendo sobre la creación, sobre la virginidad, ahí lo tenemos, ¿verdad? Algo todavía en este estado, ¿no? Y finalmente, si tuvieras que imaginarte dentro de 10 años el Chaco, ¿cómo te imaginas? Me da miedo, ¿verdad? Porque, bueno, hablamos de la bioceánica, ¿verdad? Sí. Que está dividiendo comunidades. Por eso el penúltimo trecho hasta ahora no están haciendo porque no saben cómo hacer, porque sí o sí va a afectar tierra indígena. Claro. Que por la Constitución no se puede, pero estoy seguro que van a lograr de hacerlo, ¿verdad? Entonces, claro, para llegar más rápidamente a Pozo Hondo y Pedro Peña, una maravilla. Tiene su lado positivo, ¿verdad? Pero lo que nos trae, ya tuvimos este caso de una Nivache, 13 años, violado, asesinada, tirado por ahí el cuerpo, después de 5 días se la encontró y hasta ahora no hay todavía un resultado de la denuncia que se hizo, ¿verdad? Que ya se sabe a quiénes son los que hicieron eso, ¿no? Entonces, otra vez el tema de la justicia. Es decir, me preocupa mucho, ¿verdad? Yo ya he visto en las décadas que estoy en el Chaco un cambio tan brutal, ¿verdad? Y me cuesta imaginarme cómo será en otros 30 años, porque ya no voy a vivir, ¿verdad? Pero cómo será, ¿verdad? Cuando yo, en los años 80, 90, estaba en Filadelfia, delante de mi casa, donde está la iglesia católica San Eugenio, tomaba mi mate y veía solamente árboles y arbustos. Ahora no veo más ni un árbol, solamente casas, ¿no? Que para mucha gente es un progreso. Ciertamente, en cierto sentido es progreso, ¿verdad? Pero el costo es muy alto, ¿verdad? Y el costo humano no debe ser más alto que lo que es ya, ¿verdad? Entonces, las consultas previas libres que se tienen que hacer no se están realizando en forma y las mitigaciones que se están dando son ridículas en comparación con lo que están perdiendo los indígenas y no responden a lo que están pidiendo los indígenas y necesitando, ¿verdad? Pai, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un privilegio tenerte en el programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Mucha suerte. Después de la pausa, nosotros vamos a estar con Mariana Franco, secretaria ejecutiva de Redes Chaco. Bueno, aquí estamos, seguimos en Made in Paraguay, como les había dicho del comienzo.
vamos a tener tenemos un programa dedicado exclusivamente al Chaco paraguayo y esta vez vamos a hablar también del gran Chaco paraguayo porque si ustedes no lo saben, el Chaco es una parte de lo que es este gran Chaco. Estoy con Mariana Franco, que es mi esposa, principalmente tengo que decir eso. Nos conocimos en un reportaje hace 25 años aproximadamente, y si estamos repitiendo esto, pero hoy vamos a hablar de trabajo, no de nuestra relación de pareja y de nuestros 4 hijos. Ella es socióloga, antropóloga y además es la secretaria ejecutiva de Redes Chaco. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Súper bien, Te voy a dar Leo. la mano como hago con mis invitados. Vamos a hacer de cuenta que no nos conocemos. No. Bueno, Mariana tiene muchísima experiencia en el Chaco. Arrancó con una idea juvenil, vamos a decir, de alegría con muchos compañeros y compañeras tuyas. Así nos conocimos en la radio, haciendo un poco de colectas en aquel momento, un poco con un entusiasmo natural de los 20 años que bueno, después, no digo que uno vaya cambiando, pero a medida que pasa el tiempo también uno como que va entendiendo más las dinámicas también de los pueblos indígenas y uno pasa de ese momento, digamos, ese momento de, no sé qué palabra usar, no digo fantasía, hay un entusiasmo muy grande a comprometerse cada vez más. Bueno, ya hace casi 25 años que forman parte SUNU, ¿verdad? Que es la organización donde estás. Así mismo es, Leo. SUNU es mi organización madre. Cumplimos este año 25 años. Sí, es cierto que uno empieza con ese ímpetu juvenil, pero el Chaco tiene algo. El Chaco tiene algo que una vez que vos entrás y conoces su realidad, su gente, necesariamente te lleva primero a enamorarte del Chaco, de esos paisajes, de la diversidad de su gente, pero sobre todo te lleva a comprometerte con ese territorio y con esa diversidad. Y bueno, 25 años después aquí seguimos y quiero nomás hacerte recordar que esa entrevista hace 25 años también fue sobre el Chaco. Claro que sí. Y no solamente ese contacto fue con el Chaco, pero bueno, después el contacto de tuyo, de Norma, bueno, para acordarme algunos nombres, Norma Carla, Coti, todos los chicos, José, Liseche, Anaí, tiene que ver, Coti, dije ya Coti creo, tiene que ver también con los pueblos indígenas, digamos, porque no solamente el Chaco, después ustedes empezaron a trabajar con diferentes, digamos, pueblos indígenas. Así es. También en la región oriental, quiero decir. Cuando nosotros empezamos en ese momento, hace 25 años atrás, fuimos a conocer una realidad que cuando eso éramos estudiantes, nunca se nos había contado ni en la escuela ni en la universidad. Fuimos a encontrarnos con los pueblos indígenas, en este caso con el pueblo guaraní, y la verdad que fue una sorpresa súper grande, sobre todo porque había una belleza desde esa diversidad, pero también ese impacto de ver que materialmente mucha pobreza. Entonces, necesariamente nos generaba como una suerte de contradicción y de esa contradicción se resuelve, bueno, comprometiéndose en el servicio hacia los pueblos. Bueno, y gracias a eso también a mí me pasó de ir a conocer muchos lugares, tengo muchos amigos, amigas a quien admiro. María Luisa, por ejemplo, ¿no? María Luisa, ¿ella es de qué pueblo? Ella es H, de la región oriental. De la región oriental, que creo que está en la parte de lingüística también, ¿verdad? Esa es su hermana Alba. Alba, que está en la parte... Alba, sí, una grandísima profesora. Pero hablemos del Chaco, te mencionaba yo que existe un gran Chaco que es esencial, digamos, para la salud de la sostenibilidad del continente y es el más grande de bosque seco del planeta, ¿es así? Así mismo es. Nosotros empezamos hace ya casi 20 años. Bueno, mis colegas son pioneros en eso también. No solamente en trabajar en el Chaco paraguayo, sino ver lo que es este gran Chaco americano, que es el primer bosque seco continuo más grande del planeta Tierra. El segundo ecosistema más importante después del Amazonas, y se empezaron a juntar hace 20 años atrás para visibilizar esta región. Es una región que comparte no solamente su masa boscosa, sino que no solamente comparte estos nichos ecológicos, sino que comparte esta diversidad de pueblos indígenas, comparte
culturas, comparte desafíos muy importantes. Y bueno, con esas ganas de posicionar al Chaco como región que abarca los 3 países principalmente y un pedacito de Brasil, es que hace casi 20 años atrás empezamos a trabajar de manera articulada para mostrar esta región al mundo. 25% de ese Gran Chaco pertenece al Paraguay, 31 pueblos indígenas hay en nuestro Chaco. Bueno, ¿qué es el colectivo de mujeres? Háblame del colectivo de mujeres del Gran Chaco Americano. ¿Cómo nació? ¿Qué valores promueve? ¿Derechos de las mujeres? ¿En dónde se enfoca? Bueno, el colectivo de mujeres del Chaco Americano nace hace casi 20 años atrás también, al mismo tiempo que Red Chaco, en una reunión de productoras en Villamontes. Y en ese momento las mujeres que se juntaron dijeron, upa, acá la gran mayoría de participantes son varones, es muy difícil que se nos escuche, ¿por qué no armamos un movimiento propio? Y es así que nace el colectivo de mujeres del Chaco Americano, que hoy aglutina a más de 350 organizaciones de base, entre ellas lideresas y grupos liderados por mujeres en los 3 países, en Argentina, Paraguay y Bolivia. Principalmente el colectivo tiene como objetivo visibilizar el rol de las mujeres, ya sean indígenas, rurales, urbanas, y visibilizar este rol desde la participación protagónica, desde el cuidado del medio ambiente, desde la representación en espacios políticos, y con un fuerte componente sobre todo en formación que venimos haciendo ya hace los últimos 10 años, y apoyando también iniciativas económicas lideradas por las mujeres en estas múltiples comunidades y territorios de los 3 países. Y estábamos hablando de este encuentro que va a ser en el Chaco también, que tiene que ver con un encuentro mundial, digamos, que vamos a hablar en el próximo bloque con más detalles. Pero háblame del lema, porque estoy leyendo aquí que el lema de este año es Nosotras movemos territorio. Ese es el lema. Así mismo es. El encuentro, estos encuentros se hacen en cada 2 años, los encuentros trinacionales, que son como el espacio donde nos ponemos a pensar y a diseñar estrategias, a contar lo que está sucediendo en el territorio y a tomar decisiones. Hace 2 años atrás nuestro lema era en nuestro territorio, nuestra casa, sobre todo para poner de relieve el cuidado de la casa común que tienen las mujeres en ese rol de cuidadoras y defensoras ambientales. Esta vez el énfasis está puesto en Nosotras movemos el territorio, sobre todo porque hay una gran necesidad de visibilizar la producción que está en manos de las mujeres. Nosotras movemos el territorio. No es solamente que cuidamos, reproducimos, somos defensoras ambientales, sino también impulsamos nuestras economías locales, ya sea a través de la artesanía, ya sea a través de la venta de algarroba, ya sea a través de la producción de ganado menor, de la venta de medicina natural. O sea, la mujer también tiene un rol económico que muchas veces no está visibilizado, y es por eso que el lema esta vuelta es Nosotras movemos el territorio. ¿Y cómo ustedes le apoyan a estas mujeres, digamos, en estas pequeñas unidades productivas, digamos? ¿De qué manera? Bueno, el colectivo de mujeres es como dice su nombre, es un colectivo y es un movimiento. Lo que nosotras ofrecemos ya hace varios años a través, ya sea con proyectos autogestionados o con financiación de cooperación o de otras organizaciones, y también en vínculo con los estados regionales. Lo que hacemos básicamente es dar como unos fondos semillas y procesos de formación para estas pequeñas unidades productivas. En los últimos 3 años el colectivo ha apoyado más de 84 unidades productivas de mujeres en la región, muy diversas. No sé, cuento una que es una de las que más me gusta, que
que es en el Chaco boliviano, que es, por ejemplo, producción de flores. ¿Quién se imaginaría que en el Chaco, una zona tan seca, se podrían producir flores? Bueno, el emprendimiento de estas mujeres hoy es producir flores. En algunas otras acompañamos la producción o el mejoramiento de la cadena productiva de artesanía, también en ganado menor, y otros emprendimientos que están como más ligados al quehacer femenino, que tienen que ver, por ejemplo, con panaderías, centros de costura, ¿qué otra? Producción de miel también. Entonces, bueno, eso es histórico, ¿no? Hablemos un poco de la brecha digital, digamos, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en un país, en un mundo, digamos, hiperconectado, todo el mundo, pero bueno, el acceso al Internet no siempre llegaba a las comunidades indígenas. ¿Cómo están ustedes achicando esa brecha? ¿De qué forma? Bueno, y ahí creo que el rol del colectivo de mujeres también ha sido fundamental en todo este proceso de acortar la brecha digital. Esta es una iniciativa que nace en Argentina y luego se escala de las manos de las mujeres. En todos los lugares donde hay grupos de mujeres organizadas, lo que se consigue es que las cosas funcionen a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, porque son las que sostienen el vínculo, digamos, y mueven este territorio que lo decíamos. Nosotros hoy con esta red a nivel trinacional tenemos conectadas más de 110 comunidades que tienen un centro de inclusión digital que se llama NANUM. Estos centros de inclusión digital están manejados por mujeres, por grupos de mujeres organizadas, y estos funcionan además como un centro de soluciones digitales para el territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos espacios hay cursos de formación, ya sea en alfabetización digital, en creación de contenido, en inclusión financiera, y acompañamos sobre todo los procesos de digitalización para la comercialización de los productos artesanales, donde tenemos un par de experiencias súper exitosas en Argentina y en Bolivia. ¿Cómo se llama? Después vamos a buscar y vamos a agregar el nombre de va a venir una influencer de Bolivia. No, en serio, atiendan a esto. Va a venir una influencer de Bolivia que tiene 9,5 millones de seguidores en TikTok. Ella es una indígena. Así mismo es. Para nosotros es una sorpresa también. Durante el encuentro del colectivo de mujeres vamos a estar teniendo la visita de Albertina Zacaca. Le pueden buscar en Instagram y en TikTok, que es ¿Albertina? Zacaca. Zacaca, vamos a buscar. Ella es del Alto, es una chica indígena. O sea, del Alto encima de La Paz. Claro, del Alto de La Paz, pero sobre todo también a nosotros nos parece muy importante. Le dicen las cholitas a todas cholitas. las que son de esa zona, sí. Pero para nosotros también es súper importante vincular, porque a partir de esta experiencia que tenemos con las mujeres, con los centros NANUM, que logramos como articular y conectar a través de Internet, todos estos territorios, tenemos la experiencia de la red de creadores de contenido digital indígena, y bueno, que puedan ellos estar cerca de una creadora digital. 9,5 millones de seguidores, es una barbaridad. Acá en Paraguay no hay, ni Lauris Diva tiene 9 millones de seguidores, para que tengan una idea. Hablemos de algo que no siempre se habla, que tiene que ver con la violencia de género dentro de las comunidades indígenas, porque ahí ya empiezo a recordar nuestro pasado, digamos, y cuando nos íbamos a las comunidades, y se hablaba muy poco y nada de la violencia de género, porque existe violencia de género también en las comunidades indígenas. No es una cuestión cultural, nomás yo le pego a mi mujer, digamos, y porque es indígena tengo que dejarle. O sea, existe violencia de género. ¿Cómo ustedes abordan este tema? A ver, primero decir que la violencia de género y la violencia hacia la mujer no es exclusivo de una sola cultura, no es exclusivo de una sola clase social, ni de una región en particular, sino que es algo que se da en todo el planeta. Y por supuesto, las comunidades indígenas no están exentas de la violencia hacia las mujeres. Siempre es un tema muy duro. Nosotros empezamos a trabajar esto ya hace más de una década, con un proceso de investigación con mujeres indígenas en la región, preguntándole qué era para ellas la violencia y cómo se sentían o cómo esa violencia era ejercida hacia ellas, esa violencia hacia la mujer. Y una cosa que a nosotros nos llamó muchísimo la atención primeramente es que
el concepto que tienen las mujeres de violencia no es solamente una violencia que se ejerce hacia su cuerpo, es decir, que te golpeen sino también la violencia es para ellas la violencia hacia su territorio, la violencia para ellas es la deforestación, es la contaminación, pero yendo otra vez a la violencia más física, ya sea sexual, psicológica, se está trabajando hace mucho tiempo en mecanismos de abordaje para prevenir, y acompañar y sancionar la violencia de género en las comunidades. De hecho, no es coincidencia, perdón, que prácticamente desde donde ustedes están trabajando también estuvo Cuñate siempre trabajando el tema. Sí, esa es una conversación que yo creo que siempre la tengo presente con Gloria, y ella hace muchos años atrás me decía: Mariana, ustedes tienen que investigar mejor, tienen que saber mejor, porque con este argumento, porque la violencia hacia las mujeres no conoce de condición étnica, no conoce de clase social, no conoce de territorio, sino que está dentro de todos lados. Y sí, hoy el colectivo de mujeres tiene una línea de trabajo muy fuerte para prevención de violencia de género. De hecho, ahora estamos trabajando con un protocolo de actuación para casos de violencia con mujeres indígenas y rurales. Vamos a estar, esa es como una línea de trabajo que la venimos teniendo hace muchos años, pero todo el año que viene vamos a estar específicamente. ¿Qué fechas son el encuentro? El encuentro del colectivo de mujeres empieza el día 29 de septiembre. Estamos esperando alrededor de 130 compañeras indígenas, rurales y urbanas de los 3 países. Va el 29, el 30 y el 1. Y esta vez vamos a preparar nuestra participación como ejercicio de incidencia, llevando nuestros temas comunes al Encuentro Mundial del Chaco. Que va a ser ahí nomás al instante. Después de la pausa te quedas, por favor, porque se va a sumar con nosotros Eduardo Rotella para hablar de este 6º Encuentro Mundial del Chaco. No se pierdan, no se vayan, ya volvemos. Bueno, dedicado al Chaco paraguayo, no siempre se dedica un programa al Chaco, siempre intentamos nosotros de Made in Paraguay, y ahora sí se ha sumado Eduardo Rotella, gerente programático de Fundación Avina. Edu, de nuevo te saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos hablando ahora del 6º Encuentro Mundial del Chaco y quería empezar contigo, Edu, para que nos comentes un poco sobre el rol que juega la Fundación Avina en las redes Chaco y en este encuentro. Ya. Bueno, Fundación Avina lleva prácticamente 25 años trabajando en la región, ¿verdad? Nuestro abordaje es trinacional, ¿verdad? Porque entendemos la importancia del bioma chaqueño, del gran Chaco americano, compartido por Argentina, Paraguay y Bolivia. Una pequeña porción está en Brasil, muy mínima, pero bueno, el enfoque es trinacional en ese sentido. Actuamos como un agente o como un actor facilitador o catalizador de procesos colaborativos que decimos nosotros. Buscamos generar alianzas multisectoriales, diferentes sectores, la sociedad civil, el sector empresarial, las comunidades locales, el sector público, entendiendo que cada actor tiene un rol, tiene un papel para jugar en este desarrollo sostenible de la región que buscamos. Sí. Entonces, a partir de ahí es que generamos nosotros estos procesos colaborativos, estas agendas de articulación colectiva y diferentes procesos en torno a temas que son relevantes para la región. Mariana, esta red es Redes Chaco, es una red de redes, digamos, que me dijiste que son más de 300. Sí, en realidad somos más de 60 organizaciones de la sociedad civil con 300 organizaciones de base, y a su vez dentro de esas organizaciones de la sociedad civil hay otras redes. Por eso que a nosotros nos gusta decir que Redes Chaco es una red de redes. ¿Y cómo se hace para mantener la democracia con actores tan diversos, digamos? ¿Cómo se hace para manejar eso? Bueno, yo creo que ahí el punto central de todo este proceso, yo siempre digo que toda construcción de redes o trabajo colaborativo depende mucho, necesita como 2 cuestiones básicas, puntos comunes y confianza. Mantener y en Redes Chaco hay una variabilidad ideológica donde y esta gobernanza de alguna manera está dada
Y de idiomas también. De ¿verdad? idiomas, de todo, sí. Y la gobernanza y este ejercicio democrático tiene que ver con los procesos de diálogo y sobre todo en dejar un poco las diferencias afuera y concentrarnos en los puntos comunes que tenemos. Y un poco eso es, creemos nosotros, que el mayor ejercicio. Sí, Edu. Y creo que una visión común de futuro también como el elemento unificador, ¿verdad? Que hace que sabemos que hay diferencias, como dice Mariana, no vamos a estar de acuerdo en todos los elementos, pero busquemos qué nos une, en qué podemos estar de acuerdo en torno a esa visión común de futuro, y eso yo creo que es lo que motiva e impulsa que esos actores tan diversos puedan trabajar juntos. Tendrían que hacer taller en el Congreso Nacional entonces para explicarle cómo se hace para ver la visión del futuro, que es obvia en algunos casos, y no tener que estar peleándose por migaja. Hay una visión que ustedes hablan, Edu, de desarrollo positivo, ¿verdad? Sí. Explícame eso. Sí, a ver, el Chaco siempre tenía como ese estigma del infierno verde que le decían ahí hace unos años atrás, de un territorio duro, difícil, agreste, seco. Y la idea que nos propusimos todos en Redes Chaco hace 20 y tantos años atrás era cómo cambiamos esa narrativa sobre el Chaco, cómo la posicionamos y la visibilizamos, porque el Chaco no era solamente desconocido a nivel global, sino incluso dentro de nuestros propios países. Entonces, cómo la posicionamos desde sus potencialidades, desde su riqueza, desde su fortaleza, y no tanto desde su problemática, sus dificultades y sus limitaciones. Entonces, a partir de ahí empezamos a contar lo bueno del Chaco, su riqueza cultural, su riqueza biológica, su potencialidad económica, su diversidad. Y yo creo que ahí, a partir de ahí fuimos cambiando esa narrativa negativa a una más propositiva, una más... sin dejar de lado que ya sabemos todos los problemas, ¿no? Que hablábamos con el padre Fritz, y que son urgentes, ¿no? Totalmente. Pero claro, hay que verle el lado esperanzador a esto, ¿verdad? Total. ¿Cómo hacemos? Porque si no vamos a quedarnos solamente en el lamento. Bueno, y este encuentro mundial del Chaco es como un hito máximo de la red que se da aquí en Paraguay. Digo, ¿por qué es importante este espacio en términos de la gobernanza regional? Bien, primero porque está volviendo después de 16... En Filadelfia, ¿verdad? Sí, en Filadelfia. Vuelve a Paraguay después de 16 años. En los encuentros mundiales del Chaco son para nosotros desde Redes Chaco, digamos, nuestra posibilidad de analizar, debatir, conversar, plantear los principales ejes estratégicos que hay sobre la región, de confluir, generar acuerdos sin dejar ninguna voz afuera. Entonces es por eso que para nosotros es tan importante, porque durante estos días de Encuentro Mundial del Chaco se conversa sobre los temas trascendentales que hacen a la región, como por ejemplo el acceso al agua, la conservación y el medio ambiente, la gestión de riesgo y el manejo del fuego, la participación ciudadana, la conectividad digital y la comunicación, el desarrollo económico y productivo. Y en esta edición tomamos también el desafío. ¿Cuánta gente va a participar? Y son alrededor de 600 personas de toda la región. Va a estar el centro de muchos temas se van a estar definiendo en el Chaco, en Filadelfia, Edu, con gente no solamente de, digamos, de instituciones, de gobernaciones, de municipios, gente que viene en ministerios de Bolivia, de Argentina, líderes y lideresas indígenas, sociedad civil. Hay una movida muy grande que no aparece en la tapa de los diarios. Exactamente, hay una movida súper interesante de diversos sectores, como menciona Mariana, y en torno a temas relevantes, ¿verdad? Que son temas que son súper importantes para el desarrollo, no solamente el desarrollo económico, sino el tema de medio ambiente, la gestión de los recursos naturales, el cambio climático, el corredor bioceánico, agua. ¿Cómo están encarando el tema del agua, Edu? Eso te quería preguntar. Bueno, Redes Chaco tiene varias iniciativas en torno al agua, ¿verdad? Tiene un programa que se llama SET0, que tiene un enfoque también trinacional. En Paraguay tiene otro nombre, se llama la Mesa Interinstitucional de Acceso al Agua. Y también venimos trabajando en torno a ese tema, siempre con esa
con esa vocación multisectorial, y estamos trabajando también con el gobierno local y el gobierno central, no solamente en llevar soluciones de acceso al agua para las poblaciones que están más vulnerables, sino también en la gestión comunitaria del agua. Entonces ahí hay varias iniciativas, tuvimos intercambio con otras regiones, porque Avina no solamente trabaja en Paraguay, trabaja prácticamente en todos los países de América Latina. Hay una región muy similar al Chaco en Brasil, el semiárido, donde hay una experiencia muy interesante que se llama ASA, Articulación del Semiárido, donde llevan ya casi 1 millón de cisternas construidas para... ¿Eso dónde es? En el semiárido brasilero. Ah, brasilero. Entonces trajimos esa metodología, no solamente la metodología de construcción de las ¿Y cisternas, cómo sino funciona también eso la así en tecnología 30 social. segundos? ¿Cómo se construye eso? Básicamente lo que se busca es que la misma comunidad sea la que gestione, obviamente con un modelo, ¿verdad?, la construcción de las cisternas, y que definan, la construcción es participativa, la gestión luego de la cisterna también es comunitaria, la selección de quiénes serán los beneficiarios también es todo un proceso comunitario, y básicamente es para la recolección de agua de lluvia, ¿verdad? Claro, Sí, porque sí. hay lugares donde no llega definitivamente. Hablemos del corredor bioceánico, digamos. ¿Cómo se encara este tema? Porque eso va a generar un impacto grande en el Chaco y en las comunidades indígenas. De hecho, el corredor bioceánico es una obra de infraestructura cuyo único precedente anterior quizá haya sido para Paraguay la construcción de la ruta Traschaco. Esta es de muchísimo mayor envergadura, ya que une el Atlántico con el Pacífico. Esta ruta está prácticamente ya de principio a fin, con fechas de finalización. Entonces, un poco el abordaje de todo esto es como el abordaje que nosotros tenemos desde Redes Chaco es cómo hacer que las salvaguardas en estos procesos se cumplan. Las salvaguardas ambientales, las salvaguardas sociales, que se cumplan los procesos de consulta libre, previa e informada a las comunidades y los territorios indígenas, y que realmente se pueda trabajar de manera participativa para mitigar en las comunidades los riesgos que trae una ruta como esta, que van desde la trata de personas, pero también van con los accidentes, y que Incluyendo obviamente los animales, ¿verdad? Porque ahí es donde más terminan en estas grandes... Recordemos que nos guste o no nos guste, esto para sacar la producción de Brasil y llevarla al Pacífico, digamos, ¿no? Donde va a ahorrar un dinero enorme a los productos brasileños. Muchos son del extractivismo puro y duro, pero bueno, ya está, va a pasar por Paraguay y hay que ver cómo mitigar, digamos. Así mismo es, y sobre todo cómo planificar a futuro en estos nodos o estos centros que permitan un desarrollo, porque también se puede producir sin destruir, también se puede producir sin extraer. Entonces, y que esta ruta traiga de beneficio, sobre todo de infraestructura, para aquellas comunidades tan alejadas, y que pueda servir también en esta promesa de desarrollo que tiene cualquier obra de infraestructura, y no dejar a nadie atrás. Y para eso hay que trabajar con la gente local, con sus organizaciones y con la visión de qué futuro quieren ellos dentro de ese proceso de desarrollo. Edu, nos estamos yendo. Si miraras de aquí a 10 años y estamos en el 2035, digamos, ¿qué te imaginas del Chaco en 10 años? ¿O cómo querrías que sea? Vamos a pensar así en positivo. Pensemos en positivo, entonces. Un Chaco con un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que sea inclusivo, que sea equitativo, en el que las alianzas multisectoriales, yo hablo mucho eso de la participación de los diferentes sectores, ¿verdad? Porque repito, todos tenemos un rol, ¿verdad? Entonces, que ese desarrollo sea no solamente un desarrollo económico, sino también un desarrollo social que llegue principalmente a las comunidades locales que a veces no forman parte de ese desarrollo económico, y con una gestión sostenible de los recursos ambientales, ¿verdad? Solamente ahí creo que tendremos un Chaco que sea sostenible e inclusivo para todos. ¿Y vos cómo te imaginas el Chaco en 10 años? ¿O cómo querrías que sea?
Y un Chaco que no deje a nadie atrás. Para mí eso sería, ¿verdad? Y una visión compartida de futuro y con un dispositivo grande que pueda proteger esa hermosa naturaleza que tiene, porque si hay algo que tiene el Chaco también son sus bosques, es su fauna, es su flora, y poder mantener eso. Dentro de 10 años yo veo el rol principal, por ejemplo, en eso de los pueblos indígenas, de seguir manteniendo esa biodiversidad chaqueña en su flora, su fauna, en sus árboles. Eso me imagino. Y que no desaparezca como la región oriental de todo el bosque, ¿no? Porque el Chaco es como ese último refugio que tenemos, ¿no? Y está amenazado sin ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces recordemos, son 3 días de Redes Chaco de mujeres y después viene este 6º encuentro. Así mismo. ¿Fecha? ¿Recordemos fecha? El colectivo de mujeres del Chaco Americano se reúne desde el 30 al 1 de octubre en el Centro de Interpretación de El Gran Chaco en Filadelfia, y el EMCHA, que es nuestro encuentro mundial del Chaco, empieza el 2 de octubre al 4. ¿Va a ser en el mismo lugar? Va a ser multisede. Vamos a agarrar la ciudad de Filadelfia por 3 días. Felices allá en Filadelfia, ¿no? Porque van a estar todos los hoteles llenos, los restaurantes, ¿no? Toda la gente, no tengan tanta basura. El que va al Chaco y que traiga su basura, que lleve su bolsita, no dejen todo tirado por ahí. Muchísimas gracias. Que los medios de comunicación también se hagan eco de este gran encuentro, porque es una oportunidad para conocer más del Chaco paraguayo. ¿Está bien? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.